que va también a ser contra antígenos específicos. Por eso es parte de la inmunidad adaptativa o específica. ¿Y qué linfocitos conocen? B, T, Bien, helper, reguladores. bien. ¿Y tienen alguna característica en común? No sé, alguna característica general. Muy bien. Que después por ahí van a diferenciarse en dónde se maduran y eso, pero se originan de una célula en común. Muy bien. Y bueno, más o menos como para ir entrando con las generalidades. Cambia Vicky. Bueno, entonces arrancamos con la guía. A grandes rasgos se puede decir que la inmunidad celular actúa contra microorganismos intracelulares. Su proceso de actuación se basa en que las células presentadoras de antígenos procesan y presentan dichos antígenos en su memoria mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, que, bueno, vamos a tener a los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8 positivos, que reaccionan con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, y los linfocitos T colaboradores o helper, que son los CD4 positivos, reaccionan con el MH2. Son reconocidos por el receptor T que dichos linfocitos presentan en su membrana. Para poder describir los procesos vinculados a la actividad de linfocitos T con mayor detalle, bueno, y ahí seguía la guía. Yo acá lo hice más, no fui haciendo pregunta por preguntita, como para hacerlo por ahí más que me vayan respondiendo ustedes. Seguí, Vicky. Bueno, vamos a arrancar entonces por las células T en general. Estas células se originan en la médula ósea, pero de ahí parten al timo, donde ahí van a madurar, ¿sí? Vamos a tener que surge de la célula troncal en la médula ósea, que esta va a diferenciarse a prolinfocito T, que ahí vamos a ir diferenciando qué marcadores de superficie tiene. Estos, por ejemplo, van a tener CD44 positivo y el ProT va a seguir teniendo esos. Luego va a pasar a ser PreT, que también va a tener esos marcadores de superficie, pero ya va a empezar a tener una expresión del receptor del linfocito T, del TCR, ¿sí? Va a empezar a tener eso que va a diferenciármelo del PRO. Acá ya entró en el timo, que es donde empieza a madurar. Luego va a pasar a tener una doble positividad donde va a expresar el CD4 y el CD8, el TCR también, y además un CD3, que son característicos de estos linfocitos T, CD4, de estos linfocitos T. Luego va a pasar a tener el TCR ya alfabeta de membrana y va a tener una sola positividad, o sea, va a tener o CD4 o CD8, ¿sí? Positivo, además de tener el TCR y el CD3, que ahí ya va a salir el linfocito T maduro, pero virgen, ¿no? A la periferia, donde va a generarse la activación cuando se pueda encontrar con un antígeno y ahí va a proliferar y diferenciarse. Pasa, Vicky. Entonces, ¿qué linfocitos T conocen? Me habían dicho el linfocito TSD4 y el linfocito TSD8. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué ven en la imagen?
Muy bien. Bien. ¿Y cuáles son las células presentadoras de antígeno? Bien. Los macrófagos. Bien. Y los linfocitos B. Muy bien. Bueno, más que nada, en general sería eso. Yo por ahí si nos, acá pues tienen la foto, yo en ese momento cuando lo estudié por ahí no me acordaba, entonces para acordarme cuál con cuál, decía que era el más grande con el más chico. Entonces, no sé, el más grande de CD8 con el más chico del complejo que es el 1, o el más grande del complejo que es el 2 con el más chico de los linfocitos que sería el 4, como una memotecnia. Y ahí también lo que podemos pensar es que los linfocitos T, CD8 que interactúan con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, que es el que tienen todas las células, va a ser por ahí más característico de los microorganismos que son intracelulares porque ya van a estar dentro de todas esas células. En cambio, los CD4 por ahí tienen que, al ser por una célula presentadora de antígeno, estos fagocitan a los antígenos. Bien, ¿algo más que quieran decir con respecto a estos linfocitos? En general, generalidades. Requieren de moléculas coestimuladoras para activar. Muy bien. Bueno, pasa Vicky. Vamos a arrancar a hablar entonces del CD4, que acá vamos a ver cómo tiene el linfocito del, el receptor del linfocito T, que está interactuando con el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que le está presentando un antígeno, ¿bien? Esa es la señal de la presentación del antígeno. Después también va a tener una coestimulación con el ligando del CD40 y el receptor para ese ligando. Y va a generar también activación a partir de la liberación de interleuquinas de estas células presentadoras de antígeno. Van a necesitar como todas esas señales, o sea, para activarse la presentación del antígeno, la coestimulación con estas moléculas, estos ligandos, y además la secreción de interleuquinas. A partir de ahí se van a activar y se van a poder diferenciar y poder proliferar en los distintos linfocitos activados específicos para ese antígeno. Bien, seguí. Estos son los subgrupos de los linfocitos T, helper, CD4. ¿Alguno me quiere contar? Ahí tenemos igual como un resumen de estos subgrupos. Más que nada, como características, es que van a secretar distintas citoquinas, como que le van a dar la característica definitoria a estos subgrupos. Como que su mayor definición es a partir de las citoquinas que ellos generan. Entonces vamos a tener el TH1, el TH2 y el TH17, ¿sí? El TH1, como citoquina característica, va a tener el interferón gamma, que a su vez cada subgrupo va a secretar estas interleuquinas como que son características de estos subgrupos, pero también estas citoquinas van a
inhibir la diferenciación de los otros subgrupos. Por ejemplo, el TH1 secreta interferón gamma. Este interferón gamma, a su vez, promueve a que se amplifique la reacción de más diferenciación de TH1, pero inhibe la de los otros dos grupos. También es característica la secreción de interleuquina 12 del TH1, pero bueno, como más característico el interferón gamma. Y va a estar dado en reacciones inmunitarias de activación del macrófago, que, o sea, es como que estos promueven a estimular la activación de estos macrófagos para que ayuden en la eliminación de estos microorganismos. Y también producción de inmunoglobulina G. Va a ser en respuesta a microorganismos intracelulares y pueden ocurrir también en enfermedades autoinmunes o daño tisular asociado a infecciones crónicas, ¿sí? Después vamos a tener el TH2 que va a generar la secreción de interleuquina 4, 5 y 13. Estos van a estar más que nada en la activación, o sea, van a generar más que nada activación de los eosinófilos, mastocitos y producción de inmunoglobulina E. Si pensamos un poco, o sea, eosinófilos, mastocitos, inmunoglobulina E es como re característico de las respuestas a helmintos o también a alergias, ¿sí? Y ¿alguien sabe qué hacen estas interleuquinas? O sea, ¿por qué generan esta activación? O sea, directamente, por ejemplo, la interleuquina 4, ¿qué hace? ¿No estimula la activación de los linfocitos TH2? También, eso es lo que habíamos dicho, que estas interleuquinas que van a generar estos linfocitos va a ser como una retroalimentación positiva, sería. Como que estas mismas interleuquinas que secretan van a generar más diferenciación de esos mismos linfocitos. Entonces van a estimular a los TH2. Y, o sea, muy bien eso. Y también estimulan, por ejemplo, el cambio de isotipo para que se produzca más IgE, que esta es la que me funciona en las reacciones, en las respuestas a estas, o sea, en estas respuestas inmunes contra el minto o en alergias. También la interleuquina 4 va a actuar mucho en conjunto con la interleuquina 13, porque vieron que estos, no sé si conocen, pero estos helmintos son unos gusanos grandes que mayormente vamos a encontrarlos en el aparato digestivo. No es como un virus o una bacteria chiquitito que va a estar dentro de la célula o que lo puede fagocitar un macrófago. Esto es algo grande que no puede ir y fagocitárselo un macrófago. Entonces se generan otras respuestas. Por ejemplo, la interleuquina 13 va a estimular el peristaltismo del tubo digestivo. Va a aumentar la secreción de moco de las vías, de estas mucosas, de la vía digestiva, de la vía respiratoria. Y también vamos a estimular el reclutamiento de los leucocitos, que sobre todo van a ser estos eosinófilos que me van a ayudar con esta respuesta. La interleuquina 5 también activa a estos eosinófilos y estimula también su crecimiento y diferenciación. Bien, después vamos a tener el linfocito TH17 que va a secretar, bueno, interleuquina 17 y interleuquina 22 también. Que estos linfocitos van a participar de la inflamación neutrofílica y monocítica, que bueno, si pensamos en neutrófilos, está relacionado con bacterias, pero va a ser contra bacterias extracelulares y hongos también.
o también va a estar participando en las enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿sí? Esta interleuquina 17 va a inducir entonces como un aumento de estos neutrófilos, de estos polimorfonucleares. Que, bueno, característica es eso, más que nada, siempre relacionen neutrófilos con bacterias. ¿Alguien más quiere decir algo sobre estos grupos? ¿Algo más que por ello no haya dicho o que sepan? Por ahí algo que yo había leído que me quedó era que estas interleuquinas que estimulan digamos, el cambio de perfil a TH1, TH2 o TH17, actúan básicamente en la estimulación de la expresión de diferentes genes, que eso luego va a dar como a la producción de más de esas interleuquinas. Entonces, como un proceso de retroalimentación positiva que a su vez va a inhibir a los otros perfiles. Bien. Mira, pasa Vicky. Acá en estas imágenes vamos a ver eso que estás diciendo vos. Acá tenemos que, bueno, vamos a ver, por ejemplo, la primera imagen, porque no puedo mostrarles con el pulsor. El linfocito T virgen que se le presenta un antígeno, que bueno, en este caso va a ser por una célula dendrítica, va a liberar esta célula dendrítica interleuquina 12, que también el macrófago puede liberar interleuquina 12. También los linfocitos natural killer pueden generar este interferón gamma, porque habíamos dicho que este interferón gamma y la interleuquina 12 eran los que estimulaban a mayor diferenciación a este subgrupo de TH1. Pero ¿de dónde venía, no? De estas células, de la célula dendrítica macrófago, de los natural killer. Estos estimulan este linfocito T virgen que se está activando a generar estos cambios epigenéticos y que se estimula la expresión, o sea, se generan factores de transcripción para expresar estos genes, el STAT1 con estimulación del TBET, para generar más interferón gamma y así generar amplificación de esta respuesta y generar aún más linfocitos con el perfil de TH1, que también a su vez van a secretar interferón gamma. Eso es lo que dijo recién Isaac, creo, ¿no? Sí, eso. Muy bien. Y después vamos a ver lo mismo con los otros dos subgrupos que veían. Bueno, el de TH2 que se da a partir de antígenos como el Mintos, que bueno, va a ser lo mismo a partir de interleuquina 4, que es generada por los mastocitos. Va a generar también expresión de factores de transcripción que van a aumentar esta cuestión de los factores de transcripción para generar mayor producción de interleuquina 4, que va a amplificar la respuesta y se van a generar más linfocitos TH2 que generan interleuquina 4, interleuquina 5 y interleuquina 13. Y la del grupo de TH17, que era a partir de bacterias u hongos, se da también por un estímulo, por interleuquina 6 y 1, también por el factor de crecimiento tumoral beta, eso no lo había dicho, y esto me estimula a que este linfocito genere interleuquina 21. Eso me va a generar, junto con la estimulación de la interleuquina 23, que se me diferencien a linfocitos TH17, que estos secretan interleuquina 17 e interleuquina 22 en su mayor cantidad, y también interleuquina 21. Bien. Es más o menos como saber qué interleuquinas los caracterizan y contra qué van a generar, o sea, contra qué va a ser esa respuesta inmune. Bien. Pasa Vicky. Ahora tenemos los linfocitos TCD8.
¿Qué me pueden decir? Vamos más rapidito, que si no, no vamos a llegar. Es re larga la guía. En términos generales, necesita lo mismo que lo que venía charlando, necesita del reconocimiento de un antígeno y de otras señales coestimuladoras para activarse y, bueno, diferenciarse en esa capacidad de citotóxica. Y aparte de que, bueno, de adquirir esos gránulos que contienen granzima y esas enzimas que degradan a los microorganismos. Muy bien. Por ahí la diferencia está, ¿no? en esto de qué expresan en su superficie, o sea, de cuál va a ser el contra, o sea, ay, no me sale la palabra. Los CD que tienen, que son distintos, y que después la coestimulación de una célula con la que le está presentando el antígeno va a ser distinta que a la del CD4, ¿no? Pero también a partir de la presentación de ese antígeno se va a activar y va a diferenciarse en linfocitos T específicos contra un antígeno. Y ahí van a poder liberar estas enzimas perforinas que van a ir a la célula infectada y le van a generar un poro para la lisis celular, ¿no? O citotoxicidad. ¿Alguien más quiere decir algo, chicos? Bueno, pasamos entonces al otro grupo que se genera a partir de la diferenciación de estos linfocitos, que va a ser los linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T de memoria lo que tienen es que por ahí las otras células, si están en circulación y no se les presenta ningún antígeno como en lo pronto, tienen que volver sin que haya un estímulo nuevo, o sea, que sea el mismo antígeno que no esté, y aún así pueden sobrevivir. ¿Saben por qué sobreviven? No. Tienen proteínas antiapoptóticas, como la BCL2, por ejemplo, que las ayuda a evitar la apoptosis sería. Entonces, por esto pueden sobrevivir durante mayor tiempo, aunque aunque ya se haya eliminado el antígeno, van a seguir. Y esto lo que genera es que tengamos estas células de memoria. Entonces, en el caso de que haya una segunda estimulación, o sea, en otro momento vuelve a aparecer este mismo antígeno, va a haber una respuesta con mayor rapidez que si solo tuviéramos los linfocitos T vírgenes, porque tendrían que generar todo de nuevo, o sea, volver a presentarles el antígeno, que se diferencien, que se estimule la activación y ahí empiece a aumentar la proliferación y toda la respuesta inicial. Estos linfocitos T de memoria además son capaces de migrar a los tejidos periféricos, no se tienen que quedar en el lugar de acción o en los ganglios, sí o sí. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Si no, pasamos. Ahí también, o bueno, no importa, Sí, dale. que aparte de que expresaban una mayor cantidad de proteínas antiapoptóticas, también lo que lo caracterizaba y lo diferenciaba de los efectores era que tenían muchos receptores para interleuquina 7, que era como la citoquina que favorecía o sea, la supervivencia de estas células.
Entonces, nada, eso como dato. Eran esas dos cosas, las proteínas Ah, antiapoptóticas y la la interleucina. mayor ¿cómo? Nada, y lo que dijiste vos. Claro, y la mayor densidad de receptores para interleuquina 7. Bueno, muy bien. Gracias. Ahora sí, Vicky. Perdón, era porque había delay, por eso la pasé más rápido. Está bien. Bueno, pasamos entonces a la inmunidad humoral, porque lo que vimos recién se lo llama inmunidad celular, que acá vamos a leer el enunciado. La inmunidad humoral actúa contra microorganismos extracelulares. En primer lugar, las células B reconocen el antígeno y son activadas por la acción de los linfocitos T. Esto produce la expansión clonal de los linfocitos B encargados de segregar anticuerpos, principalmente inmunoglobulina M y dependiendo del estímulo, IgG, IgA o IgE. Los anticuerpos liberados se fijan a los antígenos o microorganismos y los desactivan. También atraen a fagocitos a la zona para ayudar a destruir a más microorganismos. Hay que recordar que después de producirse este tipo de respuesta inmunitaria, quedarán como remanentes los linfocitos B de memoria, que son los que facilitarán que la respuesta secundaria sea más rápida. Para poder describir los procesos vinculados a la actividad de los linfocitos B con mayor detalle, responda. Bueno, acá vamos a... Bueno, la introducción que hace es bastante abarcativa de lo que es en general. ¿Qué más podemos decir de la inmunidad humoral? Bueno, a ver acá vamos a tener en esta imagen, es más o menos lo que dice ahí, un linfocito B virgen que al entrar en contacto con el antígeno se activa, más, bueno, los estímulos que va a necesitar de los T-helper, y ahí puede proliferar. Cuando prolifera y se diferencia, vamos a ver que puede generarse una célula plasmática, que es la célula encargada de secretar anticuerpos. También puede expresar IgG y generar un cambio de isotipo, porque, bueno, vieron que nombraba que puede generar o IgM, o IgG, IgA o IgE, dependiendo de la respuesta que se necesite. Y después tenemos también los linfocitos B, que expresa IgG de alta afinidad. Ahí vamos a tener la maduración de la afinidad y también podemos tener linfocitos de memoria. Eso de la maduración de la afinidad se le llama cuando nosotros tenemos que un anticuerpo se une a ese antígeno cada vez con más afinidad, como que vamos a tener una respuesta y cada vez esos anticuerpos van a tener mayor afinidad contra ese antígeno. Entonces va a ir aumentando, madurando esa afinidad. Bien, pasa. Sí. No, con el pasar de las exposiciones. Bien, ahora sí. Bueno, acá sí le fui poniendo las preguntas porque era como bastante... ay, no puedo mover este cosito. Eran como más por ahí específicas. Así que vamos a verla rapidito. Dice, realiza un cuadro comparativo de las diferentes poblaciones de los linfocitos B que conoce con sus similitudes y diferencias más sobresalientes. Acá, si les soy sincera, no sabía muy bien cómo hacerlo porque no sabía si se refería, o sea, a qué población se refería, si en general a inmaduros o maduros, así que no sé, y nosotros no habíamos hecho esta guía, cuando yo la cursé no tuve esta guía,
entonces no sabía a qué apuntaban. ¿Ustedes la hicieron así también, como diferenciándolos en inmaduros y maduros? Yo no la hice, pero había pensado en los linfocitos B1 y B2 más que nada. Como, o sea, la diferencia, por ejemplo, ¿no? Que los B1 son como, creo que era timo independientes y los otros eran timo dependientes. Eh, o sea, unos estimulados, perdón, timo dependientes, que eran estimulados por linfocitos T o no. Eso quería decir. Está bien. Bueno, muy bien lo que dijiste igual. Yo no sé a qué querían hacer referencia en esta consigna, pues no especifica. Esta fue como mi forma de clasificarlos. ¿Alguno más lo pensó de otra forma? ¿No? Bueno, vamos a ver que los linfocitos B inmaduros van a ser, a ver, pasá una Vicky y después volvemos. Así les muestro. Acá vieron que después de que salen, no me gusta, no, volvé. Después explicamos esto. Entonces van a estar, luego de que se forma el prelinfocito B, en la médula ósea se va a generar después el linfocito B inmaduro, que lo que tiene de particular esto es que no están preparados todavía para generar respuestas, por eso son inmaduros. Van a tener sí la IgM de superficie, que es el receptor, o sea, porque vieron que la IgM es un anticuerpo, pero al ser de superficie actúa como receptor. Y también lo que pasa es que no proliferan, no se diferencian al generar un encuentro con el antígeno. Estos siguen siendo inmaduros y no generan una respuesta todavía. Después vamos a tener los linfocitos B maduros, que a estos los podemos diferenciar en los que son foliculares, que son la mayoría de los linfocitos B maduro virgen, son los foliculares, que estos ya van a tener en su membrana, además del receptor IgM, también van a tener IgD de superficie. Esto les da también capacidad, o sea, al ser maduros ya tienen capacidad de poder encontrarse con el antígeno. Y también tienen una capacidad de recircular, que pueden migrar de un órgano linfático a otro y residirse en estos folículos, por eso se llaman foliculares. Van a folículos y ahí pueden sobrevivir porque tienen unas señales, o sea, además del BCR, que es el receptor del linfocito B, les da como señales, y además hay un factor de necrosis tumoral, o sea, de la familia del factor de necrosis tumoral, que se llama BAF, que también le da señales y pueden sobrevivir en esos folículos y por ahí estar como al pendiente de si hay algún antígeno al que reconocer. Bien. Después vamos a tener los B1, que estos se originan de células troncales del hígado fetal, a diferencia de los anteriores. Estos van a expresar en su membrana CD5 y secretan espontáneamente inmunoglobulina M. Bien, que se los llama como anticuerpos naturales porque no es que necesitan o sea, no está clara la inmunización, o sea, es como que en sujetos en los que no tienen una inmunización clara, pero se secretan igual. Es como que a eso hace referencia, que es natural. Y se da en lugares particulares como el peritoneo,
ahí vamos a tener una producción rápida, como de forma espontánea, de estos anticuerpos a partir de estos linfocitos B1. Y después tenemos los linfocitos B de la zona marginal, que estos, bueno, van a estar en la zona marginal del vaso, van a expresar la IgM y la CD21 y van a poder diferenciarse en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina M de vida corta. Estos más que nada van a estar mediando una respuesta de antígenos timo independientes. ¿Tienen alguien más? ¿Encontró algo más de estos? Yo la verdad encontré re poquito como para poner en el cuadro. Me pareció como lo más característico y que más o menos se parece, ¿no? Como qué expresan, dónde están, más o menos esas características. Sí. Sí, para mí sí, ¿no? No estoy diciendo algo mal. No sé, el resto de los chicos, para mí es lo mismo. Nada más que yo le digo, siempre le dije folículo, pero creo que es lo mismo. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Folículo es lo mismo que nódulo, ¿no? Linfático. Ya te lo busco. Googlealo. Para mí también eran lo mismo. O sea, Sí, yo creo que tenía sí. entendido también igual. Bueno, pasa Vicky. Acá es más o menos, seguimos con lo mismo en esta imagen, solo que es para ver la diferencia del lugar, que vieron que el del B1 se originaba a partir de estas células troncales a nivel del hígado fetal. Vemos también que expresa la IgM y el CD5. En cambio, los linfocitos de la zona marginal y los linfocitos foliculares se van a originar a partir de la médula ósea, que bueno, después hace todo el proceso de pre, el linfocito inmaduro, y bueno, ahí van al vaso y van a estar en la zona marginal o en los folículos. Bien, pasa. Acá, que dice, realice un gráfico indicando los diferentes estadios de maduración del linfocito B, indique en cada caso sus características más sobresalientes, la expresión de cadenas livianas y o pesadas y expresión de diferentes proteínas en su superficie que permita diferenciar los estadios. Indique en qué momento de la ontogenia B aparecen los linfocitos B1 y bueno, MZB. Eso lo pusimos en la imagen anterior, lo del B1 y el de la zona marginal. Bueno, acá vamos a ir viendo cómo la diferenciación, lo mismo que vimos en el linfocito T, pero ahora en el B, que se origina a partir de la célula troncal, de la médula ósea, y van a expresar primeramente marcadores de superficie, el CD43, y no va a tener ningún receptor porque, bueno, es la célula troncal. Cuando ya empieza a hacer pro-B, va a tener el C19 y el C10, que son característicos de esta línea B. Sigue sin tener expresión de inmunoglobulinas, y ya cuando tenemos el pre-B, ya empieza a tener cadena pesada citoplasmática,
y prereceptor B asociado a la proteína de la cadena pesada. Va a tener también el CD43 y B220 bajo. Luego pasa al linfocito B inmaduro, que tiene ya inmunoglobulina M de membrana, o sea, el receptor de superficie, la inmunoglobulina M de superficie, que va a tener la cadena pesada y la cadena ligera. Va a tener como marcador de superficie, entonces la IgM y el CD43 negativo ya. De acá sale de la médula ósea ya como linfocito B maduro, que va a tener la IgM y la IgD de superficie. Luego ahí ya es maduro y puede activar y proliferar y diferenciarse como habíamos dicho. Carly, Sí. ahí estuve viendo y nódulo vendría a ser como el ganglio todo o el tejido linfático y el folículo es una parte del nódulo. No es lo mismo. Bueno. Entonces digan folículo. Igual son foliculares, así que digan folículo por las dudas. Sí. Bueno, gracias, Sol, sí. Pasa, Vicky. Es re teórica, es re aburrida la guía de hoy. Intenté como buscar una forma para ir a hacerla más entretenida, pero la verdad que no pude. Encima me estuve sintiendo re mal esta semana y no podía sentarme a estudiar. Pero bueno, más que nada que tengan los conceptos generales y está re bien. Acá dice que realiza un esquema explicando los reordenamientos del gen que codifica para la cadena liviana y el gen para la cadena pesada de inmunoglobulinas. La verdad, o sea, yo puse la imagen del libro porque estuve leyendo y como que lo único que dice es que bueno, que hay cortes y empalmes característicos, pero es como remeterse en la genética y eso, o sea, no sé qué podemos decir de esto como que sea importante. Al menos yo no encontré algo que digas como, bueno, esto hay que saberlo. No sé, el resto de los chicos cuando lo vio, de los ayudantes o de ustedes chicos si saben. La verdad que no, no, o sea, no les puedo decir no le den bola. Si es un punto de la guía, nada, si lo pueden hacer, háganlo por las dudas, pero no es algo que te vayan a por ahí a preguntar muy específicamente. Claro, para mí es como tener en cuenta que se van a generar todos estos cortes y empalmes al azar, entonces tenemos como infinidad de recombinaciones como de anticuerpos que son para un montón de antígenos probables, como saber de dónde viene, Claro, ¿no? claro. Pero la verdad acá con esta pregunta me mataron. No sé si Sí, opinan otra sí. cosa. No, por ahí ¿Qué? eso, que quede claro o que se queden con la idea de lo que dijiste recién, que al modificarse los genes, digamos, es lo que permite. La variabilidad. Claro. Pero bueno, no sé, de última, si después les dan algo en la clase o algo de esto, pregúntenlo, pero yo la verdad no les voy a mentir, no les voy a decir algo de esto que ni idea. Bueno, pasa Vicky. Acá después decía que hagamos un esquema del receptor del linfocito B indicando las partes. Bueno, es una inmunoglobulina, o sea que va a tener cadenas ligeras, 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas que van a estar en la superficie de la membrana y también van a estar unidos a estas Ig beta e Ig alfa, que son las que sirven para traducir la señal. Recuerden que es una inmunoglobulina, pero son inmunoglobulina M o inmunoglobulina D.
que la inmunoglobulina M de superficie no es la misma que la inmunoglobulina M que después que secreta la célula plasmática, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La membrana es un monómero y la recepción es un pentámero. O sea, puede Ay, unir no escucho. La de membrana es un monómero, mientras que Muy la bien, receptora es un pentámero, entonces puede unir hasta 10 moléculas de antígenos por cada IgM. muy bien. Bien. Bueno, y en este punto sería eso, era dibujarlo nomás y explicar las partes. Claro, son las de superficie. Actúan como receptores de los linfocitos B para el antígeno. Claro, es un receptor que es el que sirve para identificar el antígeno. Va a ser también como uno de los, viste que cuando teníamos el cuadrito como que expresaban en la superficie, bueno, ahí vas viendo cómo primero se agrega la IgM y después también va a tener IgM y IgD. Pasa, Vicky. Uy, no puse nada, acá se me chispoteó. Explique brevemente cuál es el patrón de migración de un linfocito B virgen y, bueno, si ocurre lo mismo con el de memoria y con una célula plasmática. No, ¿saben qué me pasó acá? Ahora que me acuerdo, no encontré ninguna imagen linda para poner de la migración. Me costó un montón encontrar imágenes lindas. Todas las saqué de la ABAS, pero el resto que no había, no encontraba. Y bueno, después me olvidé de buscar. ¿Saben cuál es la migración del linfocito B virgen? O a partir de cómo se da. Si pensamos en migración, ¿cómo migran las células? O sea, ¿a partir de qué? ¿De una señal? De factores quimiotácticos. Muy bien. Tienen que haber quimiosinas y los linfocitos tienen que tener receptores para estas quimiosinas, ¿no? Entonces, los linfocitos B van a expresar el receptor que es el CXCR5, que se promueve el movimiento hacia la pulpa blanca, que va a responder ante la quimiosina CXCL13. Entonces, ahí, una vez que ya migró y completó la maduración dentro de esta pulpa, pueden volver a entrar a la circulación y se van a los ganglios linfáticos de los tejidos mucosos. Y ahí, una vez que entran en los órganos linfáticos secundarios, pueden encontrarse con los antígenos y activarse. Pero primero es eso, para llegar a migrar necesitan la señal de estas quimiosinas, que son las CXCL13. Y estas quimiosinas las producen las células dendríticas que están en los folículos mucosos. O sea, perdón, de los ganglios. ¿Se entendió? Básicamente es recordar que es a partir de señales de quimiosinas y que van a migrar con esa señal y ahí van a poder ir a la pulpa blanca, donde terminan por ahí de madurar y pueden ir a encontrarse con el antígeno luego y activarse. Sí, se entendió. Bien. Después, por ejemplo, tenemos las células plasmáticas. ¿Qué hacen las células plasmáticas? Uy, se fue Vicky. Bueno, igual no teníamos nada en la presentación, así que les pregunto igual. ¿Qué hacen las células plasmáticas?
Cuando se- Secretan los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Muy bien. Muchas de estas células plasmáticas migran a la médula ósea y ahí empiezan a secretar anticuerpos. Secretan y pueden estar ahí periodos largos y esos anticuerpos pasan a sangre y circulan solos, digamos. O sea, no es que necesita una migración como el linfocito. Una vez que ya está generada la célula plasmática, que se diferenció a partir del linfocito B, migran a la médula ósea y ahí secretan los anticuerpos. Y también podemos tener dentro de tejidos de mucosas, o sea, del el tejido linfático asociado a mucosas, que ahí, ¿qué anticuerpo se secreta? Más que nada. Ya, Muy bien. Y ahí pueden también secretar dentro de esos tejidos mucosos, o sea, no necesariamente tienen que estar en la médula ósea para secretar. Y la diferencia también de estas células plasmáticas es que una vez que se diferenciaron, tienen que cambiar mucho su estructura para poder secretar los anticuerpos. Pero en cuanto a migración, pueden estar dentro de esos mismos tejidos y secretar los anticuerpos, o irse a la médula ósea y secretarlos y liberarlos a sangre. Se le apagó la compu a Vicky. Sí, justo. Fíjate, Sí. trata de compartir de nuevo. Es que no me aparece la opción, no sé por qué. Qué raro, boludo, a mí sí. No sé qué onda, no sé si es mi compu. Igual queda poquito. Si quieren lo digo rapidito. Ya que está, podríamos hablar de las células B de memoria y de las células plasmáticas, que eran los últimos 2 puntos, que por ahí para eso no necesitamos por ahí tanta imagen. ¿Qué me pueden decir ustedes de las células plasmáticas, ahora que yo les dije eso? Los linfocitos B se diferencian en su último estadio en células plasmáticas para producir anticuerpos, ¿no? Eso se va a hacer a partir de la activación de este linfocito B, que tiene que tener las señales del BCR, o sea, del receptor del linfocito B, del CD40 y de otros receptores y otras señales. De estas células plasmáticas hay 2 tipos, ¿saben cuáles hay? Son de vida corta o de vida larga. Por lo general, las de vida corta se generan en respuesta a los antígenos timo independientes y las de vida larga se generan en respuesta a antígenos timo dependientes. La diferencia de estas de vida larga es que se generan en el centro germinal y como 2 a 3 semanas después de la respuesta inmune empiezan a aumentar un montón la producción de anticuerpos y pueden continuar secretando durante meses o años también. O sea, tienen vida más larga que la de vida corta, claramente. Y estas también van a tener como señales de citoquinas que van a ayudar a que puedan seguir sobreviviendo durante más tiempo. ¿Sí? ¿Saben algo más de las células plasmáticas? ¿Algo más que hayan leído? que dependiendo de la interleucina que libere el linfocito T helper 2, por ejemplo, va a ser la inmunoglobulina que se secrete. Y va a depender de la presencia del antígeno que sea. Muy bien, muy bien.
Bueno, y los linfocitos B de memoria, estos se van a observar en respuesta también de de timo dependiente. Y estos también, como los linfocitos, va a ser más o menos parecido a lo que dijimos de los linfocitos T. Estos también van a presentar proteínas antiapoptóticas que van a ayudar a la vida, a que se prolongue la vida de esta célula. Pueden permanecer vivos sin que siga el antígeno, o sea que si ya se eliminó, igual pueden seguir vivos y actuar en una segunda respuesta, o sea, ante una segunda presentación de esos antígenos, que sea mucho más rápida y más efectiva. Me faltó dar la parte de la cooperación de los linfocitos T y B, que era con una imagen que básicamente era que, bueno, cuando se activa el linfocito T, expresa ligando el CD40 y para el CD40. Y ahí se une a los linfocitos B y va a inducir la diferenciación de los linfocitos B. Pero se da a partir de esta unión con el helper que lo ayuda y va a depender también que primero puede ser en focos extrafoliculares y después también se va a los centros germinales. En esos lugares es donde se produce esta cooperación. Pero tenía justo la imagen de cómo se unen con el ligando, que es por ahí la señal que necesita el linfocito B para activarse. Pero bueno. ¿Tienen algo más para decir, chicos? Fue medio caótica la clase. Es bastante teórica igual. ¿Eh? Claro, yo puse todas imágenes porque, no sé, por ahí es un poco más llevadero también que solo responder la guía y además me copa más así que vayan respondiendo y ayudándome ustedes porque les sirve más también. Y hoy igual, aunque no la hayan hecho, ayudaron un montón. Así que está bueno eso de que aunque no lo hayan hecho, con lo que sepan o vean en las imágenes, como que intenten responder porque les va a servir un montón. Sí, tal cual. La verdad que hicieron re bien al conectarse porque es un tema re plomo acá en biología, en micro y en todos lados. Siempre inmune cuesta. Así que bueno, por más que es tarde y que está el partido, re bien los que están todavía. Y participaron bastante, la verdad, re bien. Para mí quedó re claro, Carly. Para mí estuvo bien explicado, pero bueno. De última, cualquier cosa pueden preguntar por el grupo, por Sí. Facebook.